florentina, tenemos que marcar fundamentalmente que en la pintura sienesa predomina el color que afecta a la emoción. Toma el nervio óptico del espectador con colores saturados y directamente lo lleva a la emocionalidad. Se basa en grandes masas de personajes, cualquier escena que haga, cualquier episodio que haga. Giotto, ¿qué va a hacer? Va a bajar la paleta, va a emplear colores neutros y de esa manera, quitando mucha cantidad de gente, bastante cantidad de gente, o dándola de una manera muy sintética. Por ejemplo, en el beso de Judas está todo el grupo de gente que lo viene a buscar a Jesús, simplemente con unos redondelitos negros, como figurando cascos, y bien en el centro está Jesús mirándolo hacia Judas. En cambio, en la pintura sienesa, el mismo episodio, está Judas dándole el beso a Jesús y Jesús está viendo como Pedro le corta la oreja a un guardia. Y todo un grupo de apóstoles que se va, otro grupo de guardias al costado. Mucha gente. Nos distrae el color. Guarda, son grandes artistas. Estamos estableciendo el predominio del color, de la multitud, del nerviosismo sienés en la representación, vinculada con la emoción, frente a Florencia, que siempre va a preferir la forma, la estabilidad de la forma. Esto no implica que no realicen una profunda exploración emocional. Dante, nada menos, el autor de la Divina Comedia, va a escribir dentro de la Divina Comedia, refiriéndose a Giotto, diciendo: Giotto es el pintor de las almas. Giotto fue alumno de Cimabue. Cimabue era un gran maestro florentino, pero lo superó largamente su discípulo. Giotto va a tener un primer ciclo de pinturas en Asís. Va a pintar algunos episodios de la capilla baja de Asís, donde están pintando también los sieneses. En la Basílica de Asís de San Francisco se junta lo mejor de la escuela sienesa y lo mejor de la escuela florentina. Por eso yo les había dicho en la última clase que es como la Capilla Sixtina del 300, del 1300. Y después la parte alta de la capilla, directamente de la iglesia, de la Basílica de San Francisco, directamente se la piden a Giotto. Y ahí en la parte alta va a pintar al fresco, lo suyo es el fresco, aunque es alguna pintura sobre tabla, va a pintar episodios de la vida de Francisco. Desde cómo le da la ropa al padre, desde cómo se va desnudo, desde cómo reconstruye San Damiano, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, ya un Giotto completamente consagrado va a pintar un segundo, podríamos decir un segundo ciclo dentro de la producción de Giotto, que es la pintura que realiza en una pequeña capilla, la capilla de los Scrovegni en Padua, Scrovegni, también llamada la capilla de la arena. ¿Por qué? Porque los Scrovegni es una familia que se enteró que en la arena, es decir, en el espacio vacío que había al costado de su casa, en la época de la persecución de los cristianos se habían matado muchos cristianos. Entonces quiso construir una capilla muy simple y llamó a Giotto para las pinturas. Ahí en esas pinturas él va a pintar episodios de la vida de Jesús, pero lo más interesante lo constituye el hecho de que se basa en algunos episodios de los abuelos de Jesús, Ana y Tobías. Va a representar, y esto era insólito en la época, como dos personas comunes y corrientes. Tobías, incluso celoso, en un momento desconfía de Ana, se va, vive con unos campesinos, lo muestra en otro fresco, todavía así.
y lo muestra en otro fresco, llegando a la ciudad donde lo está esperando a la puerta Ana y donde se están dando un beso en la boca, los abuelos de Jesús. Ahí nos está mostrando la creciente, que solo plantea Giotto, humanización de los temas. Hasta ese momento se veían los temas bíblicos, tanto del Antiguo como del... Come tranquila, Dios mío, ¿qué estaba pronunciando? A ver, come en paz, coman en paz, sean felices, a mí no me molesten mientras escuchen. Boba, te quiero. Bien, la humanización antes estaba anulada. No es que fuera peor antes, son magníficas diferencias de época. Se veía tanto en la crucifixión como en el nacimiento de Jesús desde el lado de la divinidad, no desde el lado del humano. El gótico empezó a plantear un acercamiento en donde pedíamos, por ejemplo, al Cristo hermano, que se acuerda la escultura que consolaba a Juan, etcétera, que sostenía a Juan dormido. Bueno, pero Giotto es el que va a plantear esa humanización y fundamentalmente a tener en cuenta para Giotto, que no va a ser entendido a posteriori, lo va a entender recién un muchachito en el siglo XV en Florencia, que es más hecho, es que Giotto apunta ¡pum!, directo al tema. El tema es la traición, pues ponerlo acá y que yo inmediatamente vaya, lo capte y después, recién después, vaya a mirar lo que rodea. La fuerza dramática del tema. Y con respecto a las figuras, el planteamiento de las figuras con volumetría y peso en el espacio. Fracasa Giotto en la tridimensionalidad. En el siglo XV en Florencia vamos a tener, y prestando atención, porque en la próxima mostramos imágenes así, en el siglo XV en Florencia vamos a tener el nacimiento, literalmente, y solo en Florencia, del Renacimiento, el 400 florentino, que se va a expandir luego a toda Italia y con mucha mayor lentitud al resto de los países europeos. Mientras está construyendo Brunelleschi, mientras pinta Masaccio, incluso más adelante Botticelli, con episodios de la mitología griega y demás, en España, Inglaterra, Alemania, Francia, continúa el gótico. ¿Qué tenemos en el siglo XV en Florencia? Un mecenazgo y unos artistas. Este mecenazgo fundamentalmente parte de la familia de los Medici. Su origen eran comerciantes de paños, de lanas, pertenecían al sindicato de la lana. Eso es más o menos por el 1300. Ya en el 1400, Cosme el Viejo, vamos a llamarlo así porque en el siglo XVI va a tener un bisnieto que es Cosme I, ya es aristócrata. Cosme va a tener la visión y la habilidad extraordinaria de sentir que se pasa la eternidad a través del arte. La tenía clarísima. Porque hoy y hace 600 años, cualquiera que vea un cuadro de Botticelli con unas hojas de laureles lo pagó con un Medici. Listo. Es decir, que van a plantear el mecenazgo como forma de no solo encargar y pagar a un artista y atenti,
totalmente nuevo, me llevo la obra, yo la hago, la firmo y la cobro, muy bien, y yo me la llevo. Entonces, el mecenazgo y pensarlo a futuro como un camino para la eternidad histórica. Yo ya les dije que mientras el hombre medieval buscaba la gloria, el hombre del Renacimiento va a buscar la fama. La fama es el motor. Con respecto a el siglo XV en Florencia, ¿ya estás aburrido, Amelio? ¿Por qué miras el reloj? Para saber cómo viene la hora. Te voy a invocar. Mírenme, esto es importante. No, que miren. En Florencia se había construido una basílica, la Basílica de Santa María dei Fiori, tan importante como era la Basílica de Siena, es más, por el mismo autor, la Basílica de Siena que hemos visto con las bandas alternadas de distintos colores. Y se había llegado hasta la construcción de la cúpula. Ahí en la cúpula habían frenado, estoy hablando del 1300, habían frenado en la construcción de la cúpula porque era de tan grandes dimensiones el tambor que la iba a sostener que resultaba terriblemente costosa, porque las cúpulas se construían teniendo como punto de partida un armazón de madera, un armazón que iba sosteniendo mientras fraguaba el metal, el material, y se construía por gajos. En el 1400, y atención, ya acá la actitud antropocéntrica, se llama concurso. La signoría de Florencia, el órgano gobernante de Florencia, llama a concurso para que ofrezcan los mejores proyectos para hacer finalmente la cúpula de Santa María dei Fiori. Gana Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi es un grande. Hoy, los que estudian arquitectura, Filippo Brunelleschi, primero. Filippo Brunelleschi, por primera vez, ni los griegos ni los romanos, que son antropocéntricos, por primera vez va a tener el espacio, va a considerar al espacio, esto es muy importante, como contenido y continente. Contenido y continente. Su cúpula es contenida por todo el espacio de Florencia y a su vez es continente de un espacio que encierra. Se fue a las montañas, Florencia está en una hondonada, rodeada de montañas. Se fue a las montañas, disparó líneas de fuga y empieza la construcción. Y además no va a utilizar el costoso armazón, porque su cúpula se autosostiene. ¿Cómo? Va a construir, mírenme, una cúpula redonda, tiende a hacer esta fuerza y a reventar para acá. Una cúpula levemente apuntada hace esta fuerza para romperse. Entonces por dentro está una haciendo esta y por fuera una haciendo esta. Hoy la cúpula de Brunelleschi se autosostiene. Equilibrio de fuerzas en acción. Espacio como continente y contenido. Equilibrio de fuerzas en acción. Cálculo infinitesimal. Cálculo. El cálculo no va haciendo sobre la marcha las cosas. ¿Quién lo apoya a muerte? Cosme el Viejo. Que en ese momento tenía 30 años, Cosme el Viejo. Otro elemento que va a crear Brunelleschi es la clarísima diferenciación a cualquier espectador. Entra algo que construyó él y ya sabe cuál es el elemento sustentante y cuál es el elemento sustentado. Es decir, cuál es el elemento que aguanta peso, sustentante, y cuál es el elemento aguantado, sustentado.
y lo va a hacer con la diferencia de color. Verde oscuro o negro para el elemento que aguanta peso, blanco para el elemento que sostiene. Esto es, y lo subrayan, claridad de lectura. Aunque esté construyendo una iglesia, está pensando en el ojo humano. Claridad de lectura, que el espectador inmediatamente capte la estructura. Otro elemento muy importante dentro de la arquitectura del siglo XV, en el Renacimiento del 480 florentino. A ver, ¿qué renace? Que estoy usando tanto esta palabra. El antropocentrismo. ¿Y qué más? Sí, la tridimensionalidad y la volumetría corporal son el lenguaje elegido justamente cuando ya estas ideas están instaladas. Es decir, antropocentrismo, Grecia y Roma, antropocentrismo, dos cosas más. Poder del pueblo. Poder sobre el pueblo. No. Racionalismo Y disfrute. y representación, manejo y disfrute de la realidad. Antropocentrismo, racionalismo, mundo, sin perder la fe. Entonces, hay de suyo esa trilogía de ideas pide anatomía verosímil, espacialidad tridimensional. Renacimiento. Miguel Ángel decía: la rinascità de la antiquitas, el renacer de la antigüedad grecolatina, y agregaba, sin perder la fe, es decir, sin volver al paganismo. Entonces va a volver otra vez, cosa impensable en los 1500 años de arte bizantino, románico y gótico, va a volver la representación de la propia imagen para tenerla para mí, retrato, va a volver la mitología griega, va a volver en aquellos que quieran el estudio del latín y del griego para comprender las fuentes de las que nació Occidente, es decir, que se pueda leer a la vez un evangelio o un texto de Homero. Cosme el Viejo tenía como 60 años cuando empezó a estudiar latín. Es decir, en esto consiste en el estudio de las lenguas del latín y del griego, en el conocimiento de la filosofía antigua y de la mitología. En esto consiste el humanismo, que no humanitarismo. El humanitarismo es una cosa. El humanismo es esto específico que les digo. Pueden matar con los dientes al hermano si se les cruza. Si el humanitarismo no, humanismo. Manejo de los conceptos de la filosofía, de la mitología, de la política y de la cultura de la antigüedad greco-latina. Y les estaba diciendo que otro elemento va a aparecer en la arquitectura y es el palacio. Especialmente los palacios florentinos van a ser como cubos de piedra. Cubos de piedra. ¿Por qué el palacio? El palacio va a reemplazar a el castillo feudal. ¿Por qué? Porque justamente el centro del poder ahora está en el burgo. Cosme fue un burgués, ascendió en la escala social. A Cosme se le ocurrió inventar la letra de cambio, reinventarla, que se había olvidado 1000 años. La letra de cambio. ¿Qué es eso? Por ejemplo, venía un holandés a realizar negocios. No podía traer consigo lo que tenía, porque en el camino
depilaban. Entonces, ¿qué hace Cosme? Certifica con lo suyo que ese hombre allá tiene lo que dice tener. Y ahí, ¿qué genera el banco? Los Medici van a ser los grandes banqueros del siglo XV. Van a tener filiales incluso en los Países Bajos. Nosotros vamos a ver la pintura del siglo XV en Flandes, la pintura flamenca de los hermanos Van Eyck, y vamos a ver el matrimonio de los Arnolfini. Arnolfini, ¿quién es? Pintado por Van Eyck, viviendo en Brujas, es decir, en Bélgica. Es el banquero de los Medici, el delegado banquero de los Medici. Se dan cuenta que el poder ha cambiado de manos. Más o menos. Pero sí de centro del castillo feudal al palacio. El palacio florentino, como les decía, es fundamentalmente un cubo de piedra que te va a pautar bien clarito. La claridad de lectura apunta siempre al humano que ve. Va a plantear, les decía bien claro, a dónde pueden entrar todos, a dónde pueden entrar los que los dueños de casa quieren y a dónde entran los dueños de casa y nadie más porque te corto la cabeza. Y lo van a hacer a través del aparejo de la piedra. En la parte que da sobre la calle, así, ¿no? El almohadillado de la piedra, es decir, el encastre de la piedra, es bien rústico. Entonces ya de afuera sabe, acá me va a entrar. Primer piso, más parejo, el aparejo de la piedra. Último piso, lisísimo. Entonces ya sé quién va a entrar en cada parte. Y se suplanta el alero medieval por la cornisa renacentista. Claridad de lectura incluso en las aberturas, que suelen ser rectangulares. Entonces, si la puerta es rectangular, arriba las ventanas van a ser rectangulares o de medio punto. ¿Y cómo pauto yo? Planta baja, primer piso, segundo piso, con pilastras de orden dórico abajo, jónico en el medio, corintio arriba, término edificio. Claridad de lectura. Con respecto a la pintura, vamos a tener como primerísimo primero a este muchachito que supo entender que el legado de Giotto no era, como habían creído los seguidores inmediatos, llamados los giotistas, que no los vemos, Sano di Banco, Nani. Ellos habían creído que lo innovador en Giotto era hacer pintura, personas gordas, para dar volumetría. No fue eso. ¿Quién lo va a entender? Masaccio. Masaccio, en la Capilla Brancacci de la iglesia del Carmine en Florencia, a través de unas paredes que pinta con la magnífica expulsión de Adán y Eva, nunca vista de esa forma como la vio Masaccio, y el pago del tributo, va a mostrar que entendió de Giotto el tema que se impone sobre cualquier detalle y el dramatismo del tema. Dramatismo no significa no, dramatismo es la fuerza expresiva, concentrada en el tema, derechito vas. Va a fallar, Masaccio no tiene quien le enseñe, va a fallar en los escorzos. Cuando realice, por ejemplo, la figura de Pedro en el pago del tributo, el cuerpo de Pedro
no corresponde en absoluto con la especie de cuadrado de cuadrado con el que hizo la cabeza. Él mismo se corrige sobre sí mismo. En la misma Capilla Brancacci, en otro fresco, resuelve el escorzo. Resuelve el escorzo. ¿Qué es un escorzo? Es una vista 3/4 más o menos. Dale. No, yo tenía entendido que era una vista como desde un ángulo medio extraño, un poco habitual, ¿no? Para la altura como de la línea del horizonte, entonces está como de frente. Es una rotación del cuerpo, por ejemplo, cuando uno ve los dedos de frente. O sea, percibís el frente de los dedos y la profundidad del brazo. Eso cuando uno lo proyecta en una obra es muy difícil hacerlo. No rebatís. Tendés a rebatir. Escorzo es cualquier posición que varía de la frontal. Lo cual implica eminentemente una rotación, ¿no? O ver desde la cabeza hacia abajo, por ejemplo, desde abajo hacia la cabeza. Bien, Masaccio entonces muere a los, que les iba a decir, que muere a los 27 años, nunca se supo. Posiblemente lo hayan atacado en algún camino mientras iba a Roma. En la misma época tenemos en el plano de la escultura a un peso pesado que no lo podemos poner como arquetipo del Renacimiento porque excede, rompe, y es Donatello. Donatello tiene unos cuantos años menos que Brunelleschi, pero juntos fueron a Roma, Brunelleschi a ver los edificios, como el Panteón de Agripa, y Donatello a ver las esculturas. Y cuando volvieron, bueno, Brunelleschi la cúpula y Donatello empieza con las esculturas. Donatello tiene una pluriexpresión. Nos puede dar, por ejemplo, a un Cupido travieso, bien pagano, con las manos levantadas, cara pícara, es decir, algo bien renacentista, con un exquisito David, anatómicamente perfecto en su verosimilitud adolescente, encantador, con la espada baja y una sonrisa comunicándole al espectador, ¿sabes que pude? Y la cabeza de Goliat entre las piernas, pero salta de repente a un profeta, como el profeta Habacuc, en donde la cara del profeta la podemos traspolar perfectamente con la cara de alguien, de las fotos de alguien que ha salido de un campo de concentración. Así de expresionista y brutales, es fuera de época por completo. De la gracia pagana a la dignidad renacentista, al expresionismo desesperado. El que representa, digamos, bueno, Donatello es la figura sobre la cual aprendió Miguel Ángel. Miguel Ángel, recorriendo las calles de Florencia y mirando a los Donatellos, dijo, acá tengo lo que quiero ser, ¿no? Ya estaba muerto y remuerto Donatello. Otro representante importante en el campo de la escultura es Andrea Ghiberti, con GH, Andrea Ghiberti. Está en Florencia el baptisterio. El lugar donde se bautiza está separado de la iglesia. El baptisterio de Florencia tenía 3 entradas. En unas, en el 1320, 1360, que lleva esos 40 años, hizo las puertas de bronce con 28 episodios en marcos cuatrilobulados, Andrea Pisano, la vida de San Juan Bautista.
en el siglo XV se llama concurso para hacer las segundas puertas del baptisterio. Se presenta Brunelleschi, tenemos incluso el examen que dieron las criaturas. Se presenta Brunelleschi, pero como Brunelleschi estaba con la arquitectura, sí, pero también puede esculpir. Bueno, se presenta Brunelleschi, Ghiberti, etc. Y gana Ghiberti, y está bien. Cuando comparemos los dos exámenes nos damos cuenta que estuvo bien que ganara Ghiberti. Andrea Ghiberti va a ser entre 1400 y 1425 las segundas puertas del paraíso. Tiene que respetar, porque se le ordenan, los 28 recuadros en marcos cuatrilobulados que había en las primeras puertas hechas 100 años antes. Y va a realizar escenas de la vida de Cristo. En esos relieves, Andrea Ghiberti va a resolver completamente la tridimensionalidad. ¿Te dormís? ¿No? Y cuando quieren hacer las terceras puertas del baptisterio, ya no se llama concurso, nada, por favor, Ghiberti, ¿las haces? Ghiberti va a decir sí, pero no me pone ninguna condición. Y así entre 1525 y 1425 y 1450 hace las terceras puertas en las que rompe todo lo establecido y va a realizar 5 cuadrados y 5 cuadrados de cada batiente, no 28, y en esos cuadrados va a poner hasta 100 personas en un espesor así. Se las conoce como las puertas del paraíso, nombre que le puso Miguel Ángel Buonarroti, porque cuando las vio siendo adolescente, Ghiberti ya había muerto, Miguel Ángel nace en 1475, él dijo: son tan bellas que merecen ser las puertas del paraíso, y a partir de ahí se las conoce con ese nombre. Él, Ghiberti, en cada una de estas planchas va a figurar una tridimensionalidad casi atmosférica, como la que va a hacer Leonardo con el tiempo, porque va apenas a delinear la figura que quiere representar, como en un último fondo, de línea más fuerte y con un poquito de volumen, la de un segundo plano, con mucho volumen y perfectamente delineada la del primer plano. Entonces, ¿qué les ocupa fundamentalmente y les preocupa? La tridimensionalidad espacial y la verosimilitud corporal. Durante todo el 1400 está esta inquietud. En lo que respecta a la pintura, además de Masaccio, tenemos otro autor que vamos a ver, Paolo Uccello, que vivía obsesionado por la perspectiva, por la tridimensionalidad. Luego, son tantos los pintores que yo no los pienso dar de esa forma, pero se los estudia por generaciones. Se marcan 3 generaciones de pintores en Florencia. La primera generación, Masaccio, Paolo Uccello, Frangelico. La segunda, otros. La tercera, otros. La cuestión es que se comienza con Masaccio y esa primera cosa, ese primer acercamiento a los escorzos, a la volumetría y a la espacialidad, dato fundamentalísimo que se me escapó decirles hace un ratito, Masaccio es el primero en poner claroscuro en fondo y figura. Claroscuro en fondo y figura. Y se culmina el siglo XV con Botticelli.
Botticelli es fundamentalmente la elegancia y la gracia, es el refinamiento. Va a pintar episodios religiosos, Madonas, etc. Y a la par muchos temas mitológicos. El nacimiento de Venus, la primavera, Palas Atenea y el Centauro, Marte y Venus, en fin. En un determinado momento, en Florencia, va a empezar a predicar un monje dominico, Savonarola, con B corta, de una rigurosidad tan feroz que incluso decía a voz en cuello en la Piazza de la Signoria, en el centro de Florencia, entre las esculturas de los Donatellos y demás, porque estaban en la calle las esculturas. Predico contra el paganismo de los Medici y contra su pincel, Botticelli. Botticelli y muchos, pero lo que lamentamos de Botticelli, van incluso a hacer lo que pide Savonarola, que es quemar en una hoguera libros y demás que hablen de la antigüedad. Botticelli, los cuadros que tenemos es porque ya los había vendido. El resto de los cuadros los quemó ahí y empieza a pintar de una manera mucho más angustiada, con una paleta de colores bajos y episodios exclusivamente religiosos, y termina loco vagando por Florencia. Muere en 1501. Todos los logros conseguidos con sangre, sudor y lágrimas con respecto a la volumetría corporal y a la tridimensionalidad espacial durante el siglo XV explotan en toda su intensidad y magnificencia en el XVI con Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. Hay que marcar. Ustedes me avisan la hora, pensaron que yo no. ¿Qué hora es? Bien. ¿Qué tenés en la noche estrellada? Bien. ¿Qué te pasa, Georgie? Nada. Y mira, ¿qué estuviste haciendo? No. Claro. Tú. El partido de Almirante Brown lo mató. ¿Qué? ¿Alérgico? La que le tocó Coco. Claro. No. Una somatización. Hay algo que no quiere decir. Claro. Pero sí, ¿eh? Yo tardé una semana en darme cuenta. En el mismo siglo XV, antes de dar las características generales del XVI, en el mismo siglo XV, les digo esto y se van, tenemos en Flandes, son los Países Bajos. Tanto Holanda como Bélgica en esa época pertenecían a la corona española. Tenemos la pintura flamenca. La pintura flamenca es muy específica, en el sentido en que tiene salvo por algunos retratos, tiene una tendencia medieval todavía, pero con volumetría y tridimensionalidad. Y un elemento que las distingue, extraordinario, es la materia imitativa. Son los creadores del óleo, o pasan por serlo, los hermanos Van Eyck. Es decir, que hasta ese momento se pintaba exclusivamente con el pigmento mezclado con un aglutinante, como clara de huevo. Los hermanos Van Eyck van a implementar la mezcla del pigmento con aceite, que permite más veladuras. Ese es el famoso secreto de los flamencos, de los que se han hecho estas novelas. Un discípulo de los Van Eyck, Petrus Christus, pintor también,
se lo va a contar a un italiano, Antonello da Messina, y Antonello da Messina desde Venecia lo expande a toda Europa. La pintura flamenca, como les decía, pone el acento en la materia imitativa y le va a cantar a Dios o le va a cantar a un civil a través del poder de las joyas, de las telas, del peso de las telas, del brillo de las joyas. Es decir, está marcando el foco de interés de un lugar sumamente rico, mercantil, y que para representar a Jesús lo pone con ropas fastuosas que uno siente, ay no, que yo lo toco, joyas exquisitas para María, etc. Mientras Florencia pone el acento en la forma, Flandes pone el acento en la materia, Venecia pone el acento en el color. Se van y se van.